Todo comenzó con un video, una grabación de apenas 30 segundos, una carretera vacía, el sonido del viento y una sombra que cruza sin cuerpo, sin dirección, sin explicación. Esa fue la primera pista. Desde entonces, los casos se multiplicaron. Testimonios aislados, imágenes borradas, mensajes enviados de madrugada. Nadie parecía ver la conexión. Hasta ahora, durante los últimos años, investigadores independientes, periodistas, psicólogos forenses y exagentes de la policía han intentado entender qué une a 4 sucesos ocurridos en distintas regiones de México. 4 historias que, según los registros oficiales, no deberían existir. No son leyendas antiguas ni supersticiones de pueblo. Son hechos documentados entre 2019 y 2024. Personas comunes, voces reales y un mismo patrón. Pérdida de tiempo, susurros sin origen, sombras que imitan movimientos humanos y una sensación persistente de ser observado, incluso bajo el sol del mediodía. El primer caso ocurrió en Hidalgo, en una brecha rural donde los conductores dicen haber visto figuras caminando entre los matorrales. El segundo, en Guadalajara, donde una mujer soñaba con los muertos antes de que sus nombres aparecieran en los periódicos. El tercero, en Querétaro, donde un vigilante nocturno hablaba con alguien que no estaba allí. Y el cuarto, en la Ciudad de México, en un edificio donde nadie logra vivir más de 3 semanas. Las autoridades no hicieron declaraciones. Los archivos fueron sellados o desaparecieron. Pero los testigos siguen ahí. Algunos todavía no han podido dormir. Este video presenta fragmentos de esos 4 relatos. Grabaciones, mensajes, entrevistas y reconstrucciones basadas en pruebas que nunca debieron filtrarse. No busques creer, solo escucha. Porque lo que vas a oír no es una historia, es una advertencia. 4 relatos que México intenta olvidar. Y uno que, quizá, sigue ocurriendo esta noche. El caso conocido como La Casa de la Brecha comenzó una noche de septiembre de 2021, cuando un conductor de carga llamado Raúl Hernández desapareció durante un trayecto corto entre Tlahuelilpan y Mixquiahuala, en el estado de Hidalgo. Según los registros, debía llegar en menos de 1 hora. Su camión fue hallado a la mañana siguiente, detenido sobre una brecha rural, con las luces encendidas y la puerta del conductor abierta. No había señales de violencia ni de huida. El reloj del tablero marcaba las 2:37 a.m. El informe inicial de la policía describía el lugar como una zona agrícola abandonada, con pocos ranchos alrededor y sin cobertura telefónica. Pero lo que llamó la atención de los agentes fue una pequeña casa de concreto a unos 30 metros del camino. No figuraba en ningún mapa catastral, ni aparecía en registros de propiedad. Una estructura sin número, sin electricidad, sin puerta visible, como si hubiera sido construida para no ser notada. Durante las primeras inspecciones, los perros de búsqueda se negaban a acercarse. Los agentes reportaron una sensación de mareo y desorientación, similar a lo que ocurre cuando se entra en una cámara sin oxígeno. Uno de ellos, el oficial Juárez, mencionó escuchar un zumbido metálico proveniente del interior de la casa. El sonido no fue captado en las grabaciones de audio, aunque aparece un fragmento de interferencia en el minuto 7:42 del registro oficial. Horas más tarde, Raúl fue hallado caminando a pie por la carretera principal, descalzo y con el uniforme cubierto de polvo. No recordaba cómo había llegado hasta allí. En la entrevista realizada por los forenses, dijo haber sentido que el tiempo se detuvo. Contó que vio una luz en medio de la brecha, como si alguien lo llamara, y que al acercarse descubrió la casa. Dijo haber tocado la pared con la mano, y que ésta estaba tibia, como si respirara. El análisis médico no encontró drogas ni signos de trauma. Sin embargo, los resultados del examen neurológico mostraron una leve desincronización de la actividad cerebral, común en casos de estrés postraumático severo. Raúl insistía en que había escuchado voces desde dentro de la casa, aunque no en español. Según él, eran murmullos como de personas rezando al revés. Un equipo de investigadores locales, entre ellos el periodista Luis Cárdenas, visitó el sitio semanas después. En las grabaciones del reportaje se observa la construcción rodeada de maleza alta. En una de las tomas, a contraluz, una figura humana parece moverse detrás de una pared sin ventanas.
El canal nunca volvió a emitir el material, y Cárdenas abandonó la investigación alegando presiones externas. Hoy, 3 años después, la brecha sigue allí, sin señalización. En la noche, algunos automovilistas aseguran ver la luz azulada de lo que parece ser una lámpara encendida dentro de la casa. Pero no hay electricidad en kilómetros a la redonda. Un investigador independiente, el ingeniero Carlos Mayén, instaló sensores de movimiento en la zona en enero de 2023. Durante 2 semanas, no registraron actividad humana. Sin embargo, a las 2:37 am, la misma hora de la desaparición de Raúl, una de las cámaras térmicas captó una forma difusa saliendo del interior de la estructura. La temperatura corporal era de 19 grados Celsius, demasiado baja para pertenecer a un ser vivo. Al revisar las imágenes cuadro por cuadro, se observa algo más perturbador. En el segundo 18, la figura parece repetir el movimiento de Mayén, como si lo imitara a distancia. El investigador abandonó el proyecto y reportó problemas de sueño, paranoia y desorientación temporal durante las semanas siguientes. Su último correo, enviado a un colega en Querétaro, contenía solo una frase: «La casa no está vacía. Somos nosotros los que estamos entrando en su memoria». Desde entonces, nadie volvió a acercarse. La brecha fue cerrada por las autoridades municipales tras un accidente inexplicable con un grupo de motociclistas, cuyos motores se apagaron simultáneamente en el mismo punto donde Raúl había detenido su camión. Nadie sabe quién construyó la casa ni cuándo. Nadie la reclama. Y según los habitantes de la zona, cada vez que alguien intenta derribarla, las máquinas dejan de funcionar. Cuando el periodista Luis Cárdenas regresó a Hidalgo en abril de 2022, lo hizo solo. Su canal de televisión había cerrado la investigación y la policía local se negaba a cooperar. Según él mismo declaró más tarde en una entrevista radial, algo lo seguía perturbando desde aquella primera visita. No podía dormir. Escuchaba el mismo zumbido que describían los agentes, un ruido bajo, metálico, que aparecía cada vez que intentaba revisar las cintas originales del reportaje. Las grabaciones estaban almacenadas en un disco externo que comenzó a mostrar errores de lectura. Cada vez que intentaba abrir los archivos, el sistema se reiniciaba. Al contactar a un técnico, descubrió que solo un fragmento seguía intacto. 29 segundos de video grabado al amanecer, frente a la casa. En el material, se distingue la voz de Cárdenas diciendo algo confuso. «No se mueva, ya la vi». Luego, la cámara cae al suelo y se corta la transmisión. La transcripción oficial no muestra ruidos posteriores. Sin embargo, un análisis independiente del audio reveló algo más. 3 segundos antes del corte se escucha un suspiro, femenino, justo detrás del micrófono. Nadie más estaba en la grabación. Cárdenas aseguró que, tras ese día, comenzó a recibir llamadas sin identificación. Al responder, solo escuchaba estática. Algunas noches, el sonido parecía repetirse desde su televisor apagado. Su esposa lo dejó al poco tiempo, describiendo su comportamiento como obsesivo y paranoico. Aún así, el periodista siguió investigando. Entre abril y junio de 2022, recopiló testimonios de campesinos que vivían cerca de la brecha. La mayoría evitaba hablar. Una mujer anciana, conocida como Doña Merced, le contó que la casa no estaba ahí hace 10 años. Según su relato, un grupo de trabajadores apareció una madrugada con camiones y materiales, pero al amanecer ya no quedaba nadie. La estructura, sin embargo, estaba terminada. Otro testigo, un joven que cazaba conejos en la zona, afirmó haber visto luces salir del suelo, como si alguien filmara debajo de la tierra. Dijo también que, cada vez que se acercaba, el aire se volvía más denso y los sonidos del campo desaparecían por completo. Luis Cárdenas envió todos los testimonios a un colega en Ciudad de México, con la intención de publicar un reportaje en formato digital. El correo nunca llegó. Según el servidor, fue eliminado antes de ser abierto, aunque la cuenta de destino permanecía activa. 2 días después, el periodista desapareció durante un viaje de retorno a Hidalgo. Su coche fue encontrado en la misma brecha, exactamente en el punto donde Raúl Hernández había detenido su camión un año antes. El motor estaba encendido, la puerta del conductor abierta
y el reloj marcaba nuevamente las 2:37 am. En el asiento trasero había un cuaderno empapado por la lluvia. Entre las hojas, los forenses encontraron frases escritas a mano. No quiere que la olviden. La casa recuerda los nombres. La luz respira. El caso fue archivado sin resultados, pero en agosto del mismo año, un canal de videos en línea subió un clip anónimo titulado Archivo 237. El contenido coincidía con las descripciones de las grabaciones de Cárdenas. Un plano fijo de la casa bajo la luna, sin movimiento visible. Al minuto exacto, una figura femenina cruza el encuadre y se detiene frente a la cámara. Su rostro no es nítido. En lugar de ojos, se distinguen dos zonas oscuras, hundidas, como cavidades vacías. El video fue retirado horas después. La cuenta que lo subió fue eliminada. Algunos usuarios afirmaron que, al reproducirlo más de una vez, la voz de Cárdenas podía oírse en segundo plano diciendo: «No mires dentro. Ella ve a través de ti». Hasta hoy, los registros de la brecha permanecen sellados. Las coordenadas exactas no figuran en ningún documento público. Sin embargo, los residentes de los pueblos cercanos aseguran que, cuando cae la noche y el aire se vuelve inmóvil, se oyen golpes huecos desde el subsuelo, como si alguien tocara las paredes desde dentro. Varios conductores reportan la misma interferencia en sus radios justo antes de llegar al desvío. Un sonido de respiración profunda, mezclado con una voz que repite una sola palabra incomprensible. A la fecha, el paradero de Luis Cárdenas sigue siendo desconocido. La última señal de su teléfono fue registrada a unos 500 metros de la casa. Después, silencio absoluto. Algunos dicen que la estructura aún emite un resplandor leve, azul, cada madrugada. Otros creen que la casa no existe todo el tiempo, sino que aparece y desaparece, como si flotara entre realidades. Lo único seguro es que nadie que la haya visto de cerca volvió a ser el mismo. El caso de Claudia Medina, conocido por la prensa local como la mujer que soñaba con los muertos, comenzó en junio de 2020 en Guadalajara, Jalisco. Claudia era maestra de secundaria, 38 años, sin antecedentes médicos relevantes, ni historial de trastornos del sueño. Vivía sola en un pequeño departamento en la colonia Providencia. Según el testimonio de su hermana menor, las pesadillas empezaron después del funeral de su madre. Las describía como sueños extremadamente vívidos, en los que veía rostros desconocidos flotando en la oscuridad. No eran fantasmas ni figuras borrosas. Eran personas reales, con expresiones, edad y ropa común. Algunos lloraban, otros murmuraban su nombre. Cada sueño terminaba igual. Uno de los rostros se acercaba hasta quedar frente a ella y pronunciaba una frase distinta cada noche. Al despertar, Claudia anotaba todo en un cuaderno. Durante las primeras semanas no le dio importancia, hasta que reconoció uno de los rostros en una noticia local. Era un joven encontrado sin vida en un estacionamiento del centro. Había soñado con él 2 noches antes del hallazgo. En el sueño, el hombre le dijo: «Ya me encontraron». Convencida de que era una coincidencia, Claudia intentó dejar de registrar los sueños, pero las apariciones se hicieron más frecuentes. Cada noche, una nueva persona. En octubre de 2020 comenzó a tener ataques de pánico antes de dormir. Acudió a un psiquiatra, quien le recetó un sedante leve y recomendó sesiones de terapia. Nada cambió. El caso llegó a conocimiento del investigador paranormal Eduardo Salgado, quien mantenía un canal en línea dedicado a fenómenos inexplicables. Tras escuchar la historia, aceptó entrevistarla. La conversación fue grabada y publicada parcialmente, antes de ser retirada por petición de la familia. En ella, Claudia menciona un patrón inquietante. Las personas que aparecían en sus sueños comenzaban a morir días después, y sus muertes eran reportadas en periódicos o redes sociales. En total, se identificaron 6 coincidencias verificadas entre diciembre de 2020 y marzo de 2021. Todos los fallecidos vivían en un radio de 10 kilómetros del domicilio de Claudia. Ninguno tenía relación con ella. Lo más perturbador es que en los registros de audio de la entrevista, en momentos de silencio, se escuchan voces de fondo susurrando su nombre. Los peritos descartaron manipulación digital. Una madrugada de febrero, Claudia soñó con una mujer mayor vestida de luto.
La anciana sostenía un reloj de bolsillo detenido en la hora 3:11. Al despertar, el reloj del departamento marcaba la misma hora exacta. 3 días después, una vecina del edificio falleció de un infarto a las 3:11 am, según el reporte forense. Claudia comenzó a aislarse. Dejó de asistir al trabajo y cubrió los espejos de su casa con sábanas negras. Su hermana relató que, en los últimos días, afirmaba escuchar pasos dentro de la vivienda mientras dormía. Dijo también que alguien la observaba desde el reflejo del televisor apagado. El 12 de mayo de 2021 llamó desesperada a su hermana a las 2 de la madrugada. En la grabación del buzón de voz se escucha a Claudia respirando con dificultad y diciendo: «Ellos ya saben que estoy despierta». Esa fue la última vez que se supo de ella. Cuando la policía entró en el departamento, todo estaba ordenado salvo por el dormitorio. En la pared sobre la cama, alguien había escrito con tinta negra una frase en mayúsculas: «Dejen de hablarme». El cuaderno donde registraba los sueños fue encontrado abierto sobre la mesa. Las últimas 3 páginas contenían solo nombres, fechas y una palabra repetida: mañana. Ninguno de los nombres correspondía a personas conocidas. Semanas después, una de las investigadoras que participó en el caso sufrió un accidente de tránsito. El informe médico registró su hora de muerte a las 3:11 am. Actualmente, el departamento permanece desocupado. Los vecinos aseguran que por las noches se oye un teléfono sonar dentro del lugar, aunque la línea fue desconectada. Otros afirman haber visto luces encenderse solas cerca de la ventana. Un detalle inquietante fue revelado años más tarde, cuando el periodista Héctor Zamora tuvo acceso a copias de los cuadernos originales. En la primera página, Claudia había escrito una nota breve, casi ilegible, con tinta corrida: «No estoy soñando con ellos. Ellos sueñan conmigo». Durante semanas, el caso de Claudia Medina fue considerado cerrado. La policía lo archivó como desaparición voluntaria, sin pruebas de crimen ni testigos confiables. Sin embargo, en julio de 2021, un nuevo elemento cambió la investigación. Un técnico de mantenimiento del edificio, identificado como Mario Ramírez, afirmó haber encontrado algo extraño en el depósito del sótano. Era una caja metálica con los restos de una grabadora portátil. El aparato estaba dañado, pero la tarjeta de memoria seguía intacta. El archivo recuperado duraba 3 minutos y 22 segundos. En el audio, se escuchaba la voz de Claudia, agitada, describiendo su propio sueño en tiempo presente. «Hay alguien sentado al pie de mi cama. No se mueve, no tiene rostro. Creo que me está mirando». Luego, silencio. Después, un sonido seco, similar a un golpe. Los analistas concluyeron que el archivo no fue manipulado, pero su origen temporal era imposible de explicar. Los metadatos indicaban que había sido grabado a las 3:11 am del 12 de mayo, la misma hora en que dejó el último mensaje en el buzón de voz. El hallazgo fue divulgado de manera anónima en foros dedicados a fenómenos paranormales. Usuarios comenzaron a comparar el patrón del caso con otros reportes similares en distintos estados del país. Personas que soñaban con desconocidos días antes de tragedias locales. Las autoridades nunca confirmaron relación entre ellos, pero las coincidencias temporales resultaban inquietantes. En septiembre de 2021, el investigador Eduardo Salgado, quien había entrevistado a Claudia, recibió un sobre sin remitente. Dentro había una hoja doblada con una frase escrita en tinta azul: «Yo también sueño contigo». La caligrafía coincidía con la de Claudia Medina, según peritos consultados por la familia. Salgado publicó un video detallando el hallazgo. En los primeros segundos, se le nota nervioso, con las luces de su estudio parpadeando. Explica que intentó rastrear el origen del sobre, pero el servicio postal no tenía registro de su envío. Al final del video, dice una frase que causó polémica: «Claudia sigue viva, pero no aquí». Horas después, el contenido fue eliminado y su canal suspendido sin explicación. 5 días más tarde, el propio Salgado fue internado tras sufrir un colapso nervioso durante una transmisión en directo. Testigos aseguraron que comenzó a repetir las mismas palabras que Claudia había pronunciado en la grabación del sótano: «Está al pie de mi cama». El hospital negó acceso a los registros médicos. Sin embargo, un enfermero filtró una nota escrita por el paciente durante su internación.
No sé si sigo soñando o si ya estoy dentro del sueño de ella. Mientras tanto, la prensa retomó el caso. Un periodista local, Héctor Zamora, viajó hasta el edificio donde vivía Claudia. El departamento permanecía sellado, pero en la fachada exterior se observaban marcas de humedad con formas extrañas, semejantes a manos presionadas desde dentro. En su informe, Zamora escribió que el aire en el pasillo olía a metal viejo y tierra mojada, como un lugar cerrado durante años. 2 días después, el periodista envió un mensaje de voz a su productor, diciendo que había tenido un sueño con una mujer de cabello oscuro que lo llamaba por su nombre. Al despertar, encontró una marca en el brazo. 3 líneas delgadas, paralelas, como si hubieran sido hechas con uñas. A la mañana siguiente, fue encontrado inconsciente en su coche, estacionado frente al edificio de Claudia. No recordaba nada. Solo dijo haber sentido una mano fría tapándole la boca. En el asiento del acompañante, la policía encontró un cuaderno nuevo, vacío, excepto por una frase escrita en la primera página. Tú también soñarás con ellos. El archivo de voz de Claudia fue finalmente analizado por un laboratorio independiente. En el segundo minuto, se descubrió un murmullo imperceptible bajo el ruido de fondo. Al amplificarlo, se identificaron varias voces repitiendo algo en un idioma desconocido, posiblemente una deformación del español. Entre las frases más claras se distingue: ya no hay diferencia. El informe concluyó que la señal contenía un eco de baja frecuencia que no podía ser producido por una voz humana. Los investigadores lo compararon con registros de ondas cerebrales durante la fase REM. La frecuencia coincidía. A finales de 2022, el edificio fue demolido por órdenes municipales tras múltiples denuncias de olores extraños y fallas eléctricas. Pero los vecinos aseguran que, al caer la noche, todavía se escuchan timbres sonar en el terreno vacío, como si alguien siguiera llamando desde dentro. Hasta hoy, el paradero de Claudia Medina continúa desconocido. Algunos afirman haberla visto en sueños, de pie frente a un espejo, repitiendo los nombres que escribió en su cuaderno. Y quienes la han soñado dicen despertar siempre a la misma hora, 3:11 a.m. En febrero de 2022, las autoridades de Querétaro recibieron una serie de reportes extraños provenientes del barrio industrial de Santa Rosa Jáuregui. Los informes hablaban de un hombre que deambulaba por la noche entre los depósitos abandonados, vestido con uniforme de seguridad. Lo inusual era su comportamiento. Caminaba lentamente, con movimientos rígidos, y parecía no tener ojos. El primer testigo fue Marcos Gutiérrez, guardia nocturno en una fábrica de autopartes. Según su declaración, el 11 de febrero, alrededor de las 3 de la madrugada, vio a un sujeto cruzando el estacionamiento. Llevaba un chaleco reflectante y una linterna apagada. Marcos intentó detenerlo, pensando que era un compañero de otro turno, pero el hombre no respondió. Cuando se acercó, notó algo imposible de olvidar. El rostro estaba limpio, sin cuencas, sin párpados, solo una piel lisa y pálida donde deberían estar los ojos. Marcos retrocedió de inmediato. Dijo que la figura giró lentamente la cabeza, como si aún pudiera verlo, y que una voz profunda y distorsionada dijo: «Tú también vigilas». Luego desapareció entre los galpones. Durante los días siguientes, el guardia sufrió episodios de insomnio, ataques de ansiedad y una fobia repentina a los espejos. En una entrevista posterior, afirmó que cada vez que cerraba los ojos, veía aquella cara sin rasgos, flotando en la oscuridad. El testimonio fue archivado, pero una semana después otro guardia reportó el mismo fenómeno en la misma zona. Esta vez, el avistamiento fue captado por una cámara de vigilancia. La grabación dura 12 segundos y muestra una figura humana caminando hacia la cámara, hasta que la imagen se distorsiona. En el último cuadro visible, el rostro aparece cubierto por una mancha blanca difusa. Los técnicos aseguraron que no se trataba de un fallo del sensor. El caso llegó a la prensa local bajo el título «El vigilante sin ojos», pero lo que pocos sabían era que la fábrica donde ocurrió todo había sido escenario de un accidente fatal años antes. En 2014, un guardia llamado Ernesto Villeda murió tras caer por una escalera interior durante una falla eléctrica. El informe policial determinó que había estado solo, aunque la llamada de emergencia que activó el sistema provenía de un segundo dispositivo registrado bajo su propio código de empleado.
A partir de entonces, varios trabajadores afirmaron escuchar pasos durante los cortes de luz y sentir que alguien los observaba desde los monitores apagados. Los registros de mantenimiento muestran reportes de interferencias y luces encendiéndose sin causa aparente. En marzo de 2022, el investigador independiente Raúl Benavides decidió visitar el lugar. Documentó todo en video y subió los registros a su canal especializado en sucesos anómalos. En una de las grabaciones, se ve claramente cómo una puerta metálica se abre sola a las 2:36 am, y segundos después, una sombra humana pasa frente al lente. Benavides respira agitadamente y dice: «Hay alguien aquí». Después, silencio. El video fue retirado horas más tarde, pero usuarios que alcanzaron a descargarlo reportaron un detalle escalofriante. En el reflejo de una ventana, detrás del investigador, aparece una figura con el mismo chaleco de seguridad y sin ojos. Tras la publicación, Benavides empezó a recibir correos sin remitente con el asunto turno nocturno. Dentro de los mensajes no había texto, solo imágenes borrosas de la zona industrial. Una de ellas mostraba su propio coche estacionado frente a su casa. El incidente marcó un punto sin retorno en la investigación. Benavides desapareció 3 días después, dejando su equipo abandonado en un hotel cercano. En su laptop se encontró un archivo abierto con una única línea escrita: «Los que miran, también son mirados». A partir de ese momento, el área industrial fue cerrada al público. Sin embargo, los habitantes de Santa Rosa afirman que, en noches sin luna, se pueden ver luces moviéndose dentro de los depósitos y que los perros se niegan a acercarse. Algunos choferes reportan ver una figura en la orilla de la carretera, inmóvil, sosteniendo una linterna apagada. Si has llegado hasta aquí, quiero que dejes un comentario con una palabra: vigila. Así sabré que eres de los que no apartan la mirada, incluso cuando algo te está observando. De acuerdo con un informe interno filtrado meses después, la Policía Municipal realizó una última inspección del lugar. En el informe, fechado el 18 de abril de 2022, se menciona que un oficial escuchó una voz grave proveniente del sistema de altavoces, aunque la red eléctrica estaba desconectada. El mensaje repetía una frase 3 veces: «Sigue el turno». Esa misma noche, todas las cámaras del perímetro grabaron un mismo error simultáneo: la pérdida completa de señal a las 2:37 am. Cuando se restauró el sistema, el video mostró el interior vacío, salvo por una figura en el fondo, frente a una puerta metálica, con el rostro cubierto por una mancha blanca, inmóvil. Uno de los oficiales presentes renunció al día siguiente. En su declaración final escribió: «No tenía ojos, pero sabía dónde mirarme». Un año después, en 2023, el terreno fue vendido a una nueva compañía. Durante las excavaciones para construir un almacén, los obreros encontraron bajo el suelo una puerta metálica cerrada con cadenas. En la superficie oxidada, alguien había grabado una frase con letras torcidas: «Turno en curso». La puerta fue sellada nuevamente, y desde entonces, quienes trabajan allí aseguran escuchar, cada madrugada, el sonido lejano de una radio de seguridad que se enciende sola, transmitiendo una respiración constante, como si alguien siguiera vigilando. A pesar de las demoliciones y el cierre del área industrial, el caso del hombre sin ojos siguió creciendo. En mayo de 2023, el periodista Héctor Valdés, del portal Crónicas del Norte, publicó un artículo titulado «El vigilante que nunca se fue». El texto reunía grabaciones, testimonios y fotografías obtenidas de manera anónima. En una de las imágenes se veía claramente una figura humana en el reflejo de un vidrio, justo detrás de un oficial municipal, con el rostro completamente liso, como una máscara de piel. El artículo fue eliminado a las pocas horas, pero la versión archivada en línea reveló algo aún más perturbador. Los metadatos de las fotos indicaban que habían sido tomadas con la cámara de Raúl Benavides, el investigador desaparecido un año antes. Nadie supo explicar cómo o desde dónde fueron enviadas. Los rumores se propagaron rápido. Trabajadores de otras fábricas del polígono industrial empezaron a reportar interferencias en los radios de comunicación. Algunos aseguraban escuchar una respiración constante en la frecuencia de seguridad, acompañada de una frase repetida una y otra vez: «Sigue el turno». Un técnico en telecomunicaciones, Daniel Córdoba,
Fue contratado para revisar la interferencia. En su informe preliminar, escribió que las señales provenían de una frecuencia muerta, sin transmisores activos en kilómetros a la redonda. Durante las pruebas de calibración grabó una secuencia de audio donde se escucha un eco metálico, seguido de un murmullo bajo. Al analizarlo con un espectrograma, notó algo inquietante. Una forma humana parecía dibujarse en el gráfico, como si la voz hubiera dejado una silueta. Córdoba abandonó el proyecto poco después. En una entrevista posterior afirmó que comenzó a sufrir episodios de parálisis del sueño y que, en cada uno de ellos, veía a un hombre parado junto a su cama con una linterna apagada. Cuando abría los ojos por completo, el cuarto estaba vacío, pero el olor a metal oxidado permanecía. A mediados de junio, una grabación anónima comenzó a circular en redes bajo el nombre Turno en Curso. El video mostraba la entrada clausurada del antiguo depósito, iluminada por la luz intermitente de un foco industrial. En los primeros segundos no se observa nada fuera de lo normal, pero al minuto exacto, un sonido de pasos metálicos se acerca lentamente al micrófono. Luego una voz distorsionada susurra algo apenas audible: «Yo no me fui». El video termina con un ruido abrupto y la imagen congelada en una figura inmóvil, de pie frente a la cámara, con un uniforme de seguridad cubierto de polvo. La imagen se corta justo cuando la linterna se enciende. La policía estatal negó que se tratara de material auténtico, pero usuarios con conocimientos en análisis forense confirmaron que el video no mostraba rastros de edición digital. Lo más desconcertante fue el detalle final. La fecha de creación del archivo estaba registrada como 2014, el año en que murió Ernesto Villeda, el primer guardia. Una semana después, el periodista Héctor Valdés desapareció. Su coche fue encontrado abandonado cerca de la nueva construcción que reemplazó la antigua fábrica. Dentro del vehículo se hallaron varias hojas con notas de investigación y una grabadora de voz. El último registro contiene un fragmento de apenas 20 segundos. Estoy frente al terreno. No hay nadie, pero se escucha el clic de una linterna. Es como si alguien caminara detrás de mí. El sonido se interrumpe con un golpe fuerte, seguido de respiraciones agitadas y, al final, una voz metálica que dice: «Tú también vigilas». Desde entonces, cada intento de construir en ese terreno ha sido interrumpido por fallas eléctricas inexplicables. Los obreros reportan escuchar pasos en los túneles de drenaje y ver sombras moverse entre las luces del andamio. Algunos afirman que, al final del turno, al mirar su reflejo en los vidrios de seguridad, ven una figura detrás, con un rostro sin rasgos. En octubre de 2023, la zona fue completamente sellada. Pero una noche, un conductor de transporte pesado que cruzaba la autopista cercana captó una imagen con su dashcam. Una figura parada a la orilla del camino, sosteniendo una linterna apagada, mirando directamente al vehículo. La grabación muestra cómo los faros iluminan su rostro completamente liso. La cámara se apaga repentinamente, y durante un segundo se escucha en el audio un murmullo casi imperceptible. El turno sigue. Los expertos en audio concluyeron que la frecuencia del susurro coincidía con el rango de ondas cerebrales humanas en fase REM, el mismo patrón detectado en el caso de Claudia Medina, la mujer que soñaba con los muertos. La conexión entre ambos incidentes nunca fue reconocida oficialmente, pero para muchos investigadores, Querétaro marcó un punto de quiebre, un espacio donde la frontera entre lo real y lo observado se desvaneció por completo. Hoy, quienes pasan por Santa Rosa Jáuregui de madrugada aseguran que, entre los restos oxidados de los depósitos, aún puede verse una luz temblando en la oscuridad. Algunos dicen que pertenece a un guardia que nunca terminó su turno. Otros creen que no era humano desde el principio. Y cada cierto tiempo, cuando las cámaras de seguridad de la zona captan interferencias, el mismo error aparece en la pantalla. Una figura blanca, sin ojos, mirando hacia la lente. En el corazón de la Ciudad de México, sobre la Avenida Obrero Mundial, se levanta un conjunto de edificios residenciales construidos en los años 80. De todos ellos, uno destaca por su historia irregular: el edificio 23, un bloque de 8 pisos, con 64 departamentos y un patrón que nadie puede explicar. Desde hace más de una década, ningún inquilino logra permanecer más de 3 semanas en el cuarto piso. Los registros del consorcio muestran 47 contratos cancelados, 19 mudanzas abruptas
y al menos 6 denuncias por ruidos persistentes de origen desconocido. Sin embargo, el edificio ha pasado todas las inspecciones eléctricas y estructurales. Oficialmente, no hay nada anormal. Extraoficialmente, es otra historia. El caso fue reportado por primera vez en 2017, cuando la familia Méndez Ruiz se mudó al departamento 4B. Durante los primeros días todo parecía normal, hasta que comenzaron a oír conversaciones a través de las paredes. Al principio creyeron que se trataba de los vecinos del 4A, pero los sonidos venían de la pared del fondo, que colindaba con el hueco del elevador. Las voces eran confusas, como si varias personas hablaran al mismo tiempo, en un idioma irreconocible. Una noche, a las 3:15 a.m., el hijo menor, Daniel, despertó gritando. Dijo que alguien le había hablado desde dentro del armario. Cuando su madre abrió la puerta, no encontró a nadie, pero la grabadora del monitor infantil captó algo más. Un susurro débil que decía: «No cierres la puerta». La familia abandonó el departamento a la mañana siguiente. El contrato fue rescindido sin explicaciones. 3 semanas después, una nueva pareja, los Paredes, se instaló en el mismo piso. Aguantaron 18 días. El esposo, en su denuncia, declaró que escuchaban pasos sobre el techo cada madrugada, a pesar de que vivían en el último nivel del edificio. Una inspección municipal posterior no detectó grietas ni filtraciones. Sin embargo, uno de los ingenieros, Carlos Arenas, reportó en privado que, al medir las ondas de vibración en las paredes del 4º piso, registró patrones de frecuencia similares a voz humana, provenientes del interior del concreto. El fenómeno parecía repetirse cada noche, siempre a la misma hora, entre las 3 y las 3:30 de la madrugada. Las voces aumentaban en intensidad hasta que todo se detenía de golpe, como si alguien cortara la transmisión. En 2019, una estudiante de arquitectura llamada Jimena Larios rentó el 4C para realizar una tesis sobre diseño acústico. Llevó consigo un micrófono direccional y sensores de ultrasonido. Lo que grabó esa primera noche aún circula en foros especializados. Un audio de 47 segundos, donde se oyen claramente al menos 5 voces superpuestas diciendo su nombre. Jimena abandonó el departamento el mismo día. En la entrevista posterior afirmó haber sentido que las voces no venían de las paredes, sino de dentro de su cabeza. Al comparar los niveles de decibelios de la grabación, los expertos concluyeron que el sonido no provenía de una fuente física reconocible. En 2020, tras múltiples quejas, la administración del edificio selló los apartamentos del 4º piso y prohibió nuevos arrendamientos. Pero el fenómeno no terminó ahí. Los residentes de los pisos inferiores comenzaron a reportar que, durante las madrugadas de luna nueva, se escuchaban golpes rítmicos en las cañerías y murmullos en el ducto del ascensor. El caso fue retomado por el investigador Iván Rojas, conocido por documentar anomalías urbanas. En sus videos, grabados con cámara térmica, se observan fluctuaciones de temperatura solo en el 4º nivel, a pesar de que el sistema eléctrico estaba desconectado. Rojas describe un momento en que el ascensor se activó solo y subió hasta el piso 4, aunque nadie había llamado el elevador. Al abrirse las puertas, su micrófono captó una frase nítida: «No estamos arriba». Desde entonces, el investigador se negó a volver. En una entrevista posterior, mencionó algo que hasta hoy sigue sin explicación. Las voces no piden ayuda. Están organizadas. Hablan entre ellas. Nadie ha vuelto a alquilar un solo apartamento en ese piso, pero los vecinos del 3º y 5º aseguran que, a veces, cuando suben por las escaleras, escuchan que alguien conversa al otro lado de las paredes. Las conversaciones suenan humanas, hasta que las palabras se interrumpen, y lo único que queda es un eco metálico que repite sus pasos. Hoy, el edificio 23 sigue en pie. Su fachada ha sido remodelada, y los nuevos administradores evitan hablar del tema. Pero si uno pasa de noche por la Avenida Obrero Mundial y se detiene frente al número 378, podrá ver que las luces del 4º piso parpadean brevemente, como si alguien encendiera los focos por dentro. Y si uno escucha con atención, con el motor del tráfico apagado y el silencio de la madrugada, dicen que todavía puede oírse un coro de voces lejanas que repite una y otra vez: «No cierren la puerta». Cuatro relatos, 4 puntos distantes en el mapa de México. Una mujer que soñaba con los muertos. Un guardia que sigue trabajando sin ojos. Un edificio que habla con los que se atreven a escucharlo.
y una carretera donde el aire se quiebra y el tiempo se detiene. No hay pruebas que los unan, ningún documento oficial, ninguna causa racional. Y sin embargo, todos comparten una coincidencia invisible: la hora, las grabaciones, los sueños, los ruidos, los reflejos. Todo ocurre entre las 3 y las 3:15 de la madrugada, ese tramo suspendido entre la vigilia y lo que nadie ha podido nombrar. Los expertos hablan de sugestión colectiva, de patrones mentales, de la mente que proyecta su miedo sobre el silencio. Pero hay algo más. En todos los casos, las víctimas describen la misma sensación. No estaban viendo algo, estaban siendo vistas. Como si el observador y lo observado cambiaran de lugar. Como si la frontera entre lo humano y lo imposible se disolviera justo cuando la razón intenta sostenerla. Cada historia termina igual, con una presencia que no se explica, una voz que insiste, una señal que no se apaga. Ninguna pretende asustar, solo advierten. Porque si hay algo que las une, es el eco de la conciencia frente al abismo. El momento en que entendemos que mirar demasiado tiempo en la oscuridad tiene un precio. Quizás las voces, los sueños y los reflejos no sean entidades externas, sino fragmentos de nosotros mismos que quedaron atrapados entre mundos. Quizás el verdadero terror no provenga de lo sobrenatural, sino de la posibilidad de que todo sea real y estemos participando sin saberlo. Cada testigo, cada investigador, cada registro se convierte en parte del fenómeno. Y cuando escuchamos sus historias, también nosotros lo hacemos. La pregunta que queda no es si existen o no. La pregunta es, ¿qué parte de ti estás dejando escuchar? Si llegaste hasta aquí, eres parte de los pocos que se atreven a mirar más allá. Déjame en los comentarios una palabra: eco. Así sabré que escuchaste lo que muchos prefieren callar. Y recuerda, la próxima vez que despiertes en la madrugada y sientas que alguien te observa, no busques la explicación. Porque puede que no seas tú quien está despierto,